Los que tuvieron un hijo de y bueno, imaginemos, bueno, la idea de la charla de hoy es, en realidad no es un curso ni nada de eso, es más que todo compartir algunos puntos de vista, algunas experiencias y también escucharlos a ustedes, ¿sí? Que sea algo interactivo. Cuando uno ayudarnos, los economistas de formación de economía, graduados en la UNR, y bueno, aquí algunos que han sido compañeros de facultad, si algunos que han ido antes que yo, la misma carrera, ¿no? Yo me gradué en el 2002, ¿sí? Y la verdad que siempre me invitó el tema de precios. Yo actualmente soy consultor en temas de precios, trabajo en el tema desde el año 2005. En 2005 fundé una plataforma que se llama fijaciondeprecios.com, que de hecho fue la primera plataforma en el mundo de España que se usa el pricing. Que el pricing es más o menos que definir precios de venta, pero sin ningún tipo de enfoque profesional. ¿Sí? Un poquito de metodología. Y desde entonces, desde el año 2008 hasta 2008 trabajé en relación de dependencia en el Estado Multinacional, a cargo de otras cosas de la gestión de precios. Y en el 2008, por diferentes circunstancias laborales, comencé mi carrera como independiente, y desde ese entonces se podría decir que vivo de los precios. Hace unos años que vivo de los precios. ¿Qué hago básicamente? Hago consultoría y capacitación para empresas de distintos tamaños, de distintos sectores de actividad y en distintos países de América Latina sobre temas de estrategia de precios. Y por mi trabajo me toca viajar bastante. La semana pasada en Santa Cruz de Sierra, en Bolivia, la anterior estuve en Asunción, en Paraguay, ahora la próxima semana estoy en Chile, la otra en Colombia, porque estoy un poco viajando bastante. Siempre enfocado en el tema. Mi recorrido por ahí no es la virtual de la economía, yo recordaba como uno entra a estudiar economía, por ahí uno lo que se imagina que va a estar trabajando en el Ministerio de Economía, se imagina analizando valores macros, se imagina hablando de encontrar las causas de la inflación, solucionando el tema de déficit fiscal, analizando la base del empleo, de empresa. Sin embargo, mi inclinación es por otro lado. Economía es una carrera con la misma formación para dar una metodología, tema de análisis, pero cuando uno trata de ver qué me aporta en lo práctico para realizar la empresa, en general, por lo menos la formación de economía, como que se queda bastante corto. La economía es una caja negra, el gobierno clásico, una oferta, demanda, optimización, ingreso marginal y valor marginal, y un poquito más en los últimos tiempos, pero en general, cuando uno trata de eso a la empresa, que fue un pastillo, o sea, trabajar en el segundo año de la comunidad, la empresa autopartista, y yo cuando hablaba de tomar decisiones comerciales, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo la misma la misma en Alemania, todo eso? La mujer craneada, yo decía eso. En realidad, un lenguaje que dentro de la empresa se utiliza muy poco. Si bien el esquema de análisis económico sirve para interpretar los resultados, eso está bien, en la práctica, a los que toman decisiones, el enfoque tradicional de la economía aporta muy poco. Entonces, a mí me sentí un poquito desencantado. La economía se presenta en la ciudad para no ser independencia, creo que no ayuda mucho. Tuve después la oportunidad de hacer más de la administración de empresa y ahí sí un poco un más orientado a herramientas prácticas. Pero desde siempre a mí los precios me llamaron la atención. Siempre digo que es una suerte enorme, ¿sí? Así como los jugadores de fútbol, los entrevistas, tuve una suerte que mi casa era frente de un bombero, si iba a pasar la suerte, que tenía uno de los amigos a 3 cuadras de mi casa se abre el primer hipermercado de Rosario. ¿Sí? Con hipermercados y 1908, yo tenía 6 años. En el lado, donde mi mamá se la compra, y siento muy curioso. No recuerdo la primera cosa, que la atención es de dónde salen los precios de eso. Como todo el caminito por todos lados, hay gente con un momento de hiperinflación, remarcando todo el tiempo esas cifras blancas, que ahí están los precios. Y yo me pensé que idea de que si hay una computadora, ¿sí? Una simulación, que era muy científico, que era algo complejo, y cuando me toca hablar del dato de la empresa, ¿qué ocurría? Me llegó ese plano muy largo. En realidad, la mayoría de las empresas, para definir precios, se limitan a analizar el costo del producto
beneficio multiplicado por un factor 5, que se llama mi costo es 10, le quiero dar un 50%, y una ganancia de éxito, arrastran el factor 2.5, que es el precio. Hasta el precio, por lo que pudiera pasar. Porque bueno, y esos puntos se encantan. Yo digo, uy, pero ¿cómo va a ser que sea una comunidad? Y tuve la oportunidad con el entrevista, como viajar, conocer cómo se manejaban en otros lugares, y eso me abrió otra perspectiva, porque en otros mercados, sí, este precio tenía otra dimensión de otra profundidad. Particularmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya hace décadas, dentro de las empresas hay muy específica de pricing, de precios. Así como hay un área de recursos humanos, un área contable, un área de producción, un área, un área de costos, ¿sí? Cada vez funcional. Ellos tienen tan claro el precio que tanto impacta en la calidad de las empresas que al definir una función particular, hay gente preparada especialmente para eso, hay software de hecho para la gestión de precios. Y cuando vi eso, digo, uy, esto es lo que yo estaba buscando. Claro, la web que estaba pasando en Argentina, que pasa, países de América Latina, que la cuenta estamos muy lejos de eso. Acá era el costo más, lo que quería ganar, y la inflación también condiciona un poquito el hecho de acá en Argentina, porque a cobrar el fondo, que el precio, sí, no sea atrasado, pero que es más duro. Entonces, total un tema, así, porque Estados Unidos tiene una dimensión, tiene una importancia, gente preparada, software, y no tiene nada. Entonces, ahí uno lo podría ver de dos maneras. Entonces, bueno, haríamos el vaso o medio lleno o medio vacío. Bueno, yo tratando con el modo positivo, medio lleno, digo, bueno, en Argentina, en América Latina, esto de eso no se habla, se habla un poco, hay una oportunidad enorme. Hay una oportunidad enorme. Bueno, yo quiero tratar de ayudar a que esto llegue a América Latina. Si no se está hablando, voy a tratar de que se empiece a hablar. Entonces, con esa visión, que tenemos 2005, el primer sitio web en español, digamos, orientado 100% a temas de precio. Tratando de cubrir esas necesidades. Y entonces, la verdad que el tema ha crecido. Todavía queda mucho por el pero ha crecido. Y bueno, a partir de eso pude publicar los libros, pude estudiar temas de precios ya piezas, especialmente con temas de las empresas. Y de la mano también de las empresas multinacionales, muchas que replican estructuras de casas matrices. En la Argentina, las empresas tienen la vida de pricing. Uno de los sectores más avanzados en pricing son las aerolíneas. Las aerolíneas que hace desde el principio de los fines de los años 80, y un área específica que se llama Revenue Management, que ustedes son los gerentes de pricing de las aerolíneas. Y ustedes, claro, más años se han dado cuenta de que la variabilidad del precio es muy grave. Eso no es aleatorio, eso depende de una serie de factores. Por ejemplo, con cuánta anticipación yo saqué el pasaje, cuál es la cantidad de asientos sin vender en ese momento, de qué día de la semana estoy viajando, si voy a cargar millas en el mismo viaje. En algunos casos es esta dedicación dentro del avión, que para materias hay cobra más por los datos de la medida de emergencia, porque igual no hay más espacio para las tierras. Factores que en realidad le dan una profundidad mucho más grande a la decisión de precios y no depende solo de los costos de la decisión de precios. Y eso se está trasladando a muchos otros sectores. ¿Sí? Entonces, mi función es tratar de difundir a todo el espacio como si una especie de evangelizador, un pastor de los precios, pero de conocer por qué en realidad hay mucho por hacer en materia de gestión de precios. Ahí está. Entonces, la idea hoy en día es difundir esa fuerza. Y los precios no dejan de ser un tema polémico, porque la charla sabe de mismo los precios, porque en realidad es una materia en la cual estamos nosotros en contacto a diario. Acá no se falta ser economista, no se falta ser contador, el arma de casa, un chico que va a con un trato, no se contar con los precios. Ahora, esa cotidianidad, contar con los precios, a veces nos hace parecer que todavía conocemos, sí, que hay una variable, pero que hay muchos aspectos que no son tan conocidos, el detalle de tener los precios. Y entonces, tratar de conocer el detalle de escena, que hay una previsión
nos ayuda en dos sentidos. Nos ayuda a tomar mejores decisiones como consumidores, para establecer más presupuesto, y también si estamos en el lado de la oferta, ¿sí? El lado de la empresa, a poder definir mejores precios para ellos. ¿Sí? Y esto vale tanto para los que venden productos también, y también para los que venden su actividad profesional. Porque los profesionales definen un precio. Son horarios profesionales. Y ahí hay también, digamos, un mundo de cosas para hacer. De hecho, desde hace varios años, aquí el Consejo de Ciudadanía de los Años tiene un libro que se llama como el libro de la profesional. Que todas las veces que tiene el precio para uno de los periodos de ejercicio. Vamos. Entonces, ver un poquito detrás de escena fue lo que me motivó, entre otras cosas, a escribir mi último libro, que se llama 50 lecciones de la de la vida real, que no es un libro, digamos, técnico, no es un libro para la facultad, sino más bien es un libro para desarrollar un poquito los aspectos más curiosos o menos conocidos de los precios. Por mencionar uno de los ejemplos, en el año 2002, la ciencia económica y la economía recibió un cachetazo muy grande. El Nobel de Economía, en lugar de ir a pagar a economistas, fue a pagar a los mismos psicólogos. Los principales más conocidos de Inglaterra, de Estados Unidos, que un poco, desde hace ya varios años, destacaba el rol de la irracionalidad del sistema económico. No todo es tan racional, no todo es tan análisis costo-beneficio como la economía tradicional que acabo de descubrir. Y eso también tiene mucha valencia para los precios. O sea, la interpretación de los precios no siempre está en la racional que nosotros pensamos. Y eso de hecho da lugar a muchas prácticas que aplican a las empresas para que cuando presenten un precio parezca más atractivo de lo que quizás realmente es. Y ahí aparece porque uno puede decir son pavadas, pero hay mucha evidencia. Por ejemplo, los dígitos finales se juegan. No es lo mismo que un producto valga 99,90 que valga 100. Y dice, bueno, es una cosa, ¿no? Tiene valor económico. Sin embargo, para el cliente de interpretación, ¿sí? Hay mucha diferencia entre los dos dígitos y los tres dígitos en el caso del precio. O cuestiones de que un producto o un precio está destacado en un cartel de oferta versus un precio ofertado de manera tradicional. ¿Sí? El hecho también de las promociones por cantidad, cuando podemos como lleve, no sé, 5 unidades por 50 pesos. Por cada una, 10 pesos, o 10 pesos con 50 por unidad, la diferencia económica mínima. Sin embargo, cuando vemos una oferta por cantidad, tenemos que apretar que es más barato. Todo ese tipo de cuestiones son sumamente interesantes. De hecho, hace algunos años atrás, para presentar en un congreso de marketing en Colombia, yo hice un pequeño trabajo de campo en una cadena de gastronomía de la ciudad, ¿sí? Y analizamos ese tipo de impactos. Lo que vimos fue, no cambiamos absolutamente nada de los precios, pero sí hicimos cambios en la comunicación de precios. Por ejemplo, en un caso puntual, una maquinita que se vendían por unidad a unos packs de 5 unidades. ¿Qué pasaba? Ese pack de 5 unidades, el precio de las 5 unidades era exactamente el mismo que el precio de la unidad. Decimos al revés eso. De hecho, los cajeros se quejaban. ¿Cómo está así? Tiene un final adentro. Entiendo realmente la forma de comunicar el precio cambiaba. Y de hecho, los trabajos son en ese proyecto en particular, tomamos una sucursal de testigo, entonces es un cambio, y los sucursales son cambios, así que un procedimiento metodológicamente sólido para tener que puede hacer, porque hablamos de experimento. En la sucursal, lo que hicimos el cambio de 5 unidades por unidad de precio, la meta simplificada se hace por 10, en el mes que tomamos por referencia. Es un poquito una muestra, por supuesto, que no funciona igual para los productos, es una muestra de cómo a veces comunicar los precios de forma inteligente puede lograr también un impacto muy grande. La definición de precios no es solo dividir el número, sino también la forma en la cual lo comunico. ¿Sí? Gran parte de la incidencia del cliente, digamos, ¿sí?
Hay me preguntan qué tanto pesa uno u otro factor, no se lo sabría decir. Pero puedo decir que sí, las dos cosas tienen incidencia. No solo la definición matemática del precio, sino también la comunicación. No es lo mismo el dígito final, no es lo mismo lo que tiene que hacer, que tiene un precio por cantidad. ¿Sí? Todo ese tipo de factores, o el precio en cuota, cuando el precio es mucho, cuando a veces hablando de empresas que comunican más grande el precio, el valor que acuerda el precio total comercial. Esos son digamos, señales diferentes para los clientes. Entonces, todo lo que es los aportes de la economía del comportamiento, el económico, el neuroeconomía, tiene una incidencia muy grande en la gestión de precios. Y eso es digamos, es hacia donde un poco van a ir los avances más recientes en materia de gestión de precios. Analizar al cliente no como un robot, no como alguien que como una pieza de Excel, sino como alguien que es susceptible a este tipo de estímulos, a este tipo de estímulos. Y eso se da mucho, sobre todo, en lo que son mercados de consumo. Lo llamamos mercado B2C, Service Consumer. En nuestro gran mercado, que es el mercado de empresas, el B2B, con el giro de la empresa, ahí eso no funciona de la misma manera. Ahí sí hay un poco más de racionalidad. Cuando yo le vendo, claro, ahí yo le vendo a alguien que tiene conocimientos técnicos más claros del producto. Tenemos gerente de compra, que acostumbrado al valor proveedor, que tiene herramientas para la explotación, logísticos. Entonces, ahí sí tiene aspectos un poquito más racionales. Y ahí lo que en los últimos años está creciendo mucho es un enfoque que se llama Economic Value Estimation. Pero me dice que el precio, más que depender del costo, debería depender del valor que esté aportando el cliente. Aquí debería venderlo a una empresa de software que gestiona los recursos humanos. Y el software que gestiona los recursos humanos automatiza algunas funciones administrativas para la cual hoy la empresa tiene personas. Bueno, este software lo va a automatizar. La pregunta es, bueno, ¿cuánto le podemos cobrar a la empresa por estar? Porque el software que tiene los recursos humanos que automatiza ciertas funciones que le hace a alguien a más de una computadora. Bueno, un indicio importante para definir el precio sería saber qué valor aporta esto a la empresa. Y el valor en este caso para la empresa está dado por la reducción de costos, por las personas que no van a tener que dar valor, el software automatiza. Entonces, si yo supiera cuántos son los costos salariales para la empresa de esas dos personas hoy en día, es una buena pauta de cuál es el valor que estoy agregando. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos poniendo los sueldos de 20.000 pesos por mes cada uno, ahora 40.000 pesos por mes. ¿Sí? Al año son 480.000 pesos. Si yo voy a hablar anualmente de 480.000 pesos, yo tengo un inicio muy importante para tener cuánto voy a cobrar. Ya le puedo cobrar la porción del ahorro que voy a generar. A lo mejor el software, por decirlo de alguna manera, a mí, entre comillas, se dice que por mí no me costó nada. O sea, hay una cuestión de costo. No importa cuánto voy a invertir en software. Lo que importa es qué valor quiere costar el cliente. Entonces yo podría definir un precio a la unidad de software. Eso es también simple que es el económico de definición. Es mirar menos hacia adentro y mirar más hacia afuera. Y de dónde evaluar cuánto le aporta a la empresa en términos de costos, cuánto le aporta en términos de riesgo, cuánto más le va a permitir facturar, o cómo le va a permitir cobrar más rápido, o cómo le va a permitir evitar algún tipo de accidentes. O sea, todo visto siempre desde el punto de vista del cliente. Hoy en día, los precios me estás adelantando al otro lado del mercado. Ante la muy adentro y la muy mirando hacia mí, ¿sí? Y lo que se ha dado a las empresas es que se ha dado a las empresas que los clientes no empiezan más que su modelo de costo. Explicarle tus costos muchas veces es un discurso que no va a encontrar la mejor resolución del trabajo. El cliente no está preocupado por tus costos, está preocupado por sus problemas. Entonces, yo tengo que mostrarle cómo mi solución a resolver ciertos problemas. Y el precio también está ligado a resolver el problema. Entonces, si yo puedo dimensionar ese valor, tengo datos fabulosos para poder definir el precio. Entonces, eso sí va más por el lado que el B2B, la parte de gestión en ahorita más completa. Y otro tema interesante que contar es que ahí tiene también un poquito el debate, que ese tema hoy en día está bastante en boga, es cómo se forman los precios
quién se queda con una porción del precio en toda la cadena de valor. Y hay un tema bastante debatido, bastante polémico, ¿sí? Hay, cuando hay periodistas, ¿no? Que son los intermediarios, las cadenas, que el Estado, y decían, una entrevista a todos, ¿qué pensás? ¿Cómo se te está creando un pedazo demasiado grande de la torta? Y a veces, detrás de eso también hay una sugerencia implícita de que el Estado debe intervenir o regular de alguna manera los precios, lo cual es una visión, digamos, polémica, más o menos. ¿Sí? A la gente puede estar de acuerdo o puede estar no de acuerdo. Yo voy a dar mi opinión, ¿sí? Lo cual puede no compartir, claro que hay información de base, bueno, son respetables todos los puntos de vista. Pero el tema de precios no solo preocupa a las empresas, no solo preocupa a los clientes, sino también se preocupa a los gobiernos. ¿Sí? Algunos toman acción directa sobre los precios. Los controles de precios más básicos, Argentina tenemos un ejemplo, el control de precios que había hace varios años, que es el programa Seguridad, por ejemplo, ¿sí? hasta cuestiones por ahí indirectas de control de precios. Particularmente, en general, las experiencias históricas de control de precios de los gobiernos, si bien tienen buena voluntad, o sea, estamos de acuerdo que queremos preservar a los más indefensos del mercado de que no haya abusos, ¿sí? Muchas veces los sistemas de control de precios terminan perjudicando a las personas que se quieren beneficiar. Si ustedes recuerdan el programa de cuidado, y una versión actual que quizás es un poquito más light, pero la versión de 2 o 3 años atrás, más dura de ese cuidado, uno veía productos con precios realmente comunistas o alternativos, pero cuando iba a la comuna algo que yo no puedo hacer es obligar a alguien que compre sus propios intereses. En corto plazo puede funcionar, en cortísimo plazo puede funcionar. Ahora, en largo plazo, informar algunos incentivos para proveer el producto de calidad, para proveer con tiempo y forma, ¿sí? Y hablar de la innovada. Más, muchas veces, con los otros de precios, que hacen las empresas, bueno, ya que no puedo tocar el precio, termino tocando el costo. Ese tocar el costo significa reducir la calidad, ¿sí? Más optimizado, reducir la calidad del consumo, la calidad prima, en definitiva, el detrimento de lo que recibe. Entonces, los precios son un tema de interés para muchas partes. Digamos, cada uno toma diferentes medidas con resultados diversos. Ahora, con respecto a ese tema, no sé, vos qué comentario tenés. Si analizamos una cadena de valor, y en los ejemplos que has visto acá y en otros países, es cierto que el precio final siempre es más alto cuanto más larga es la cadena. Sí, ¿y qué es cierto en esto de los formadores de precios? Es decir, de lo que se habla mucho de que, bueno, la concentración del mercado le da un poder del mercado a alguien que bueno, después lo utiliza. Bueno, eso lo formador de precios. Eso es una palabra que está de moda, el formador de precios es utilizar la película. ¿Qué es un formador de precios? ¿Cuántos formadores de precios hay? Que puede subir el precio por encima del promedio del mercado, pero cuidado, si lo podemos mantener, cuidado, por subir el precio. Si no vende lo que yo estimaba, para hacer un formador de precios, hay que convalidar ese precio. Alguien que dice, bueno, yo lo pago. Y eso siempre es tan sencillo de llevar. El tema es, perdón, el tema es básicamente en el resto está algo por decir, como calidad, como económica, como ejemplo la emisión monetaria, etc. Pero el tema fundamental, por ejemplo, los referentes tienen un estudio de eso, que hoy los alimentos representan mucho más la masa familiar porcentualmente que antes del siglo XX. Es decir, los valores de no se extienden de la cadena, se aprovecha de la situación. Cuando si el resto de los artículos de los supermercados tuvo una inflación X, los alimentos tuvimos una inflación X más 1, eso sí que se puede verificar. Bueno, y ahí no tiene la opción contribuyente. Si vos liderás la demanda, si vos vas a comprar leche, los medicamentos, etc.,
más o menos por ahí suele ver normal la película de la supermercado, pero de hecho hay estudios de que en Argentina la participación de supermercados en la cadena total de toda la cadena de inclusive en otros países, a países europeos, incluido Chile, sí, son países más concentrados. donde La concentración de limitación. no está todo que es una relación directa, porque además de eso, en los mismos supermercados se abusan los precios. Tenemos servicios, tenemos almacenes, tenemos hasta formatos online donde el podría ir. O sea, decimos, bueno, más la película son estas 3 o 4 cadenas internacionales que concentran todo. Entonces, ¿qué pasa con los otros formatos? Los formatos son muy más baratos o no lo son tanto. Mira ahí, podría jugar con eso, tampoco el supermercado podría ir demasiado alto porque en definitiva hay alternativas para la gente. Y cuidado, si estuviera muy concentrado, que quizás se abusa y todo el mundo puede estar. La forma de intervenir más interesante, más eficiente, es tratando de crear condiciones de competencia. O sea, bajemos la barrera para que entren más competidores. Si los incentivos del mercado natural, porque ¿cuál es el incentivo del mercado? Si alguien está llenando de plata, le vamos a nunca que hacer esa situación de plata. Si el mercado se llena de plata, como un supermercado. A mí no me parece una barrera de entrada muy alta donde digo, bueno, no puede haber más supermercados porque hay una regulación de ese mercado donde los municipios no se pueden poner más de una superficie, igual. A veces en algunos casos el mismo gobierno termina creando esa barrera de entrada que también perjudica a los más pequeños. No sé si esta es la causa de esto, pero la ley de americana del pago. Bueno, después, por ejemplo, en los grupos de ventanos se enseña mucho la gente, con el off 50, off 35, 3 por 2, 4 por 5. La gente, bueno, el supermercado y no sabe si el jardinito está por acá. Eso lo decíamos, no somos racionales, eso es parte del día a día. Si queremos más mejores decisiones de compra, hay que permitir que se puedan. O sea, es así. Si uno quiere saber qué depende ahí, con qué tarjeta, sí, es más, hoy en día un aliado fundamental desde el punto de vista de cliente para hacer compras, buenas compras, es internet fundamental. Hoy en día, todo el mundo el costo de la información. Totalmente, antes el costo de la información era carísimo. Antes la información Hay que caminar. Les recomiendo una aplicación muy buena que es una aplicación social del gobierno. No todo lo puedo, porque acá está todo utilizando, inclusive me dice que aquel está certificado, me compara los precios, me informa las versiones, cuándo. No. Lo mismo en medicamentos, vos a lo mejor pones la página de la navegación donde vos pones el medicamento que quieres comprar y te dice el precio. O lo pones por droga y te van a aparecer los distintos tipos de medicamentos. Tienen esta droga y te dicen los precios. Entonces, está bueno porque ahí se da la farmacia o sea, de temporada. Si vos dejaste algo de día a día, en el supermercado tiene precios muy diferentes a otros. Entonces, la diferencia es enorme. Wow, siempre vamos a un supermercado hoy en Buenos Aires y te llevas cosas. Vos siempre te vas a Foto que está a 2 cuadras y es en Buenos Aires, ¿no? El Funes. El Funes. A mí yo compro todo, yo digo solo. O sea que yo tengo mi barómetro organizado. Hay cuestiones que tienen que ver con las cuestiones psicológicas, que nadie te interesa caminar a cuadra de más. Y mucho menos si estás jugando, mucho menos si sos una mujer que trabaja y tenés que convalidar, ya sea de barra, al software, más cercano, claro. Lamentamos que el caso mío es un caso individual porque la gente compra normalmente para la familia. No sé, eso compra para la familia. Yo, por ejemplo, observado, referido al tema general, yo observo que vos no hablas mucho de la mercado imperfecto. O sea, que
Es un mercado perfecto, actualmente, no ahora en concreto. Está entrando masivamente la manteca, está entrando la leche masivamente, etc. No, está contra esto. Subió. Bien. Sí. Interesante. Digo porque, como esta película en este país ha visto varias veces, pareciera que el tema precios, y desde ya que creo que vos sabés mucho más que yo, es un tema muy complejo. Gracias a nuestro trabajo. Es complejo, pero además el precio lo que tiene distintos enfoques de acuerdo a unos paremos. Paremos como consumidores como la producción, para hablar de la producción de nosotros, para hablar de la tasa como se cree. El tema es compatibilizarlo. El tema del Estado lo que genera por una polémica, que es de los formadores de precio. Es un tema que les digo, hay que tomarlo con cuidado y cuidado para analizarlo, porque a veces se tiende a estigmatizar ciertos sectores, cuando en realidad, si ponen los precios pobres en Bolivia, es un lugar que la gente no hace. También eso hay que entenderlo. Pero teóricamente, un supermercado es un ejemplo clásico de economía de escala. Sobre todo de escala funciona al revés. Por eso es que es más caro que el supermercado. Uno de los comandos de comprar, también que nosotros se participa atrás, uno tiene en un solo lugar todo, tiene estacionamiento, tiene una cierta, digamos, un lugar muy cómodo, una experiencia de compra cómoda, y para ciertas situaciones es algo observando, el campo único, hay almacenes de barra, hay servicios, internet, o sea, hay también los supermercados online, hay competencia, un sector de chino. Más caro que el supermercado. Claro, por supuesto. Porque viene un capítulo. El chino no me cuadra, el chino no me cuadra y tengo 5 y 10 pesos de diferencia. Y entre el chino y el supermercado nacional del frente, 5 y 10 pesos de diferencia. A la hora de comprar, este producto ya tenés que el peso con la cual puedes comprar otra cosa. Hay fenómenos como más estructural que nosotros en el mundo en todos los mercados, que la necesidad que nosotros tenemos es que el valor se agrega con los fierros. Para la producción, el papel, el fabricado. Y eso es un paradigma más del siglo XX. No digo que no es un paradigma del siglo XX. Así que eso hoy en día, siglo XXI, fíjense que las empresas de más crecimiento van a crecer. Son las que intervienen. Mercado Libre. Mercado Libre, Mercado Libre no tiene stock, la empresa la carta necesita. Mercado Libre no tiene interés. No puede ser. Nuestro pensamiento es imposible. Empresas como Amazon no tiene todo, no fabrica nada, y es una empresa más grande del mundo. Sí, empresas como Uber es el transporte personal, no todo en un vehículo y una empresa de mantenimiento de transporte. Hoy en día, el agregado de valor, lo que el cliente paga, es más, conectar inteligentemente a oferentes y demandantes que están en el medio que lo produce acá. Es como que los paradigmas van cambiando. Es lo que tiene cuando luchamos con la misión, como anterior, decimos, que como la pega tampoco, como el que produce llega tampoco, y para esa parte, por ejemplo, empresas como Apple no fabrica en una fábrica, su contenedor de producción. Apple diseña y comercializa de forma magistral. Y es el vendedor de un producto central del mundo y cobra precio con el doble que los competidores. Si me permitís, yo quería decir una cosa también. Dentro del supermercado está, no he llegado a conocer a un profesor español, un abogado que dice, la Coca-Cola tenía un azul, economista bueno, supermercado. La Coca-Cola tenía un convenio, parece que suena, de dónde colocar la botella, en qué lugar, colocar la botella, en qué lugar, con una ruedita más para el carrito, si vos te dejabas llevar, te llevaba a poner la Coca-Cola. Eso me lo digo, no, y segundo, todo opinado me ha llevado. Ya también un lugar en el
discutible. Pero creo que el gran tema donde hay que cargar la tinta en la análisis, digo que no. El tema de cuarentena. Mira, de todo. El tema de dentro. Y el encargo argentino fundamentalmente. Hacer el análisis es esquizofrénico. Claro, que no lo explicó, lo escuché en televisión. Y no vi que había un paper, no lo pude encontrar. ¿Por qué los alimentos hoy representan a la casa familiar de país? Es el gran tema. No lo va a manejable, la compulsiva, con distintos tipos de psicólogos transformados que duran con 30 meses, pero el tema del alimento es una nueva forma de descentralizar un gobierno. No lo sé. No, es una cosa. O sea, Fíjate que en los últimos días salieron que ahora, los alimentos son producción nacional. Entonces, ¿por qué sube que aumenta el dólar? Justamente por eso. Pero eso no es lo que quería eso. No tiene que subir. Sí, tiene que subir. Sí, si el alimento, si el alimento es. Exportable es una cosa. El alimento es exportable con definición. Claro, es un transable. Esto es el error completo. Yo puedo ser el principal pueblo argentino y decir que sube el aceite. El aceite mundial tiene un precio internacional. O sea, digamos, justamente los alimentos con un dólar alto por definición valen más. Sube las oportunidades de información. A no ser que se vea la economía, eso no lo dejaría. Tener un dólar es una consecuencia, digamos, de juego. O sea, se elige lo más por lo último, pero digamos, es lo que afecta. En realidad no coincido con creo que sí. Dada la desagregación que habría que hacer de la población, los alimentos golpean a los más necesitados. Pero acá el segmento de la población que importa son distintos. Si los alimentos aumentan, no deben aumentar, como si un programa aumenta, deben aumentar. Como si un auto. Porque acá vamos a ser claros, los tres únicos lugares que sectores que se están moviendo en este momento son la construcción, los autos y Hoy me decían que el producto del dólar no solamente los alimentos los temas. No. Y la pregunta que yo quiero hacer, porque esto sería el proyecto, no, mucha importancia. Para mí, es mucha importancia, está lo mismo. A vos, que sos lo que más sabés del tema, ¿por qué es importante? Bueno, eso no lo puedo poner. Porque diferentes micro, yo trabajo en una empresa, en los señores, eso lo tenemos como un marco económico. Yo pongo el análisis en el estudio y todo, no es en las causas de la operación, sino que yo analizo más el resultado. Oye, perdón por no poner la cabeza, ni para el todo es netamente micro. Tenemos una razón en la crítica micro que existe. Humildemente, yo he hecho un pequeño ensayo, cuál directamente que la microeconomía se entrenaba para una empresa que le hace aporte de administración, que fueron los que consiguieron por la forma moderna y sirven para programas económicos. Manejar la empresa. La economía de la facultad se pone muy Estamos de acuerdo y no sé qué. La elección de los gobiernos pueden llegar a desestabilizar, es cierto. Está la canasta base alimentaria de los sectores más frágiles. Eso, es decir, a esa gente ¿qué le va a ir con teoría del precio, los programas económicos, la emisión monetaria? Ahí es donde hay que cargar la tinta en el análisis del trabajo del gobierno. Eso es lo que es. No discutimos nada. Una pregunta a él, pero que tiene que ver con lo que vos le preguntaba, lo que él te dijo, que en alguna medida decía la experiencia práctica, cómo, digamos, el contexto inflacionario, digámoslo
administra la empresa en términos de precios, eso es lo que quisiera preguntar. Si yo asesorar la empresa y digo, bueno, estoy en este escenario argentino inflacionario, y un poco lo que decíamos recién, o sea, mirar lo que la gente puede pagar, el cambio del paradigma de alguna manera que también va cambiando. Vos viste que ahora la Argentina, digamos, kirchnerista siempre tuvo una variación de suba de precios porque justamente se fue acompañando, digamos, la inflación y las empresas de alguna manera sabían que la suba del precio en alguna medida, en la mayoría de las veces no repercutía en una caída de ventas porque el salario venía acompañando. Y ahora el escenario nuevo te muestra que al salario no acompaña esa suba de precio y la empresa se enfrenta, digamos, a un desafío nuevo porque, digamos, su dinámica de costos, que ahí sí te pregunto, una tiene que trasladarse, ahí pasa por esa, digamos, esa cuestión nueva, porque lo tuyo desde el punto de vista de la micro y de la estrategia, el escenario argentino es muy distinto, con la inflación te pone un movimiento totalmente distinto, a justamente decir, de la experiencia de otros países latinoamericanos. La inflación es un factor que introduce ruido. La inflación impide, digamos, ambiente que seamos eficientes, porque a nivel consumidor, por ejemplo, ¿cómo hacemos para tratar los salarios para ¿cómo pones los salarios para ¿cómo hacemos ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo se hizo caro? Me sabe 20 pesos. ¿Cómo se hizo caro? 20 pesos. Está logrado. La base de la operación, o sea, los precios se valoran en términos negativos. El tema es que la inflación cambia tan rápidamente para nuestra referencia. Entonces, eso, de alguna manera, facilita el lado de las empresas la posibilidad de producir los ajustes. Porque en un escenario de precios estables, cualquier variación de precios es muy notoria. Yo vengo pagando esto 20 pesos desde hace un año, ahora con esto no me da cuenta. Ahora, si pagué 18, 19, 50, 17, 20, 50, ¿cuánto pago 21? No ¿qué nos pasa? Vamos a pagar. Los atrofios, por esta crisis inflacionaria que lleva 10 años, perfecto, 10 años, vamos a encontrar bien inmunizado lo que es el precio. 10 años. El primer fuerte inflacionario tuvo fue el aumento de la superficie en el nivel. Y va a haber un ataque, que cada vez más no. Y cada vez más no. Arroz, todo el mundo, y todas las cosas. El arroz representa un 10% del arroz. Bueno, pero para vivir de la gente lo haga porque viene la marina. Es que hoy en día la conversación de la ropa pasa por cuestiones distintas. La producción, la tecnología que hoy en día es siempre vas a llegar de manera más rápida, más cómoda, más atractivo. Yo un ejemplo que me parece fantástico, que es, digo, 10 años atrás alguien hacía el análisis del mercado del café en Argentina, dice, ¿cuánto paga el kilo de café? Y yo decía, café ya está todo inventado, el café argentino, además, sí, pero Sobelia paga el salario de 5 pesos. Y en Estados Unidos, ¿cómo ahora si se nos llega a cobrar el doble? No, el café argentino, el café de hace 100 años, al diario. Cuando viene se lo carga. Es un milagro. El mismo se precio que viene el café, como innovar, mirando del cliente, algo que resulta. Sí, un ejemplo. Valioso, para tomar los otros precios. Y para se pregunta en un formato de precios. Porque a pesar de ese precio, como café, el café no es. Lo loco es que decimos que los americanos hicieron negocio y cadena de negocio de la cosa más simple. La información se pasa por tecnología
economía, el sentido digamos, físico de la tecnología. A veces la innovación pasa por lo mismo que se está de otra manera, nosotros llegar a los espíritus de una manera distinta, y evidentemente gente que para. Eso son formadores de precios. En ese sentido, yo doy un ejemplo, un médico de cosas de mucha confianza. De un momento a otro nos sacan de la cartilla de medicina preparada, pero un par particular para hay una persona de confianza, tiene una afección social, parte, y eso formador de precios en situaciones. Entonces, formar un precio, todo que se puede explicar, pero es un momento mercado, existe otro con mayor. Sí, eso es algo que escuché en el colegio. Iban dos chicas, estudiantes de medicina, una de ellas con un cáncer, incipiente. Paga por 10 minutos de consulta, 1.000 pesos. Ahora, el tipo es el más reconocido del Rosario. Entonces, tiene la posibilidad de cobrar 1.000 pesos. Los justamente eso que estás diciendo. O sea, si vos tenés un nicho, haces un nombre, viéndolo con el tema de cuántos son los honorarios, no es lo mismo el tipo que hace lo que hacen todos, el clínico, que ese tipo que está especializado en cáncer, en ese tipo de cáncer, que ya hace un nombre, y ¿por qué? Yo lo quisiera con otra cosa, me mata la vida. Porque estás dispuesto a pagar, porque el tipo está destruido. es un caso, Pero está bueno. sí como ejemplo. Lo único que yo pienso es que hay que tener cuidado y ahí sí, es introducción del Estado, para no estar nada la comisión de competencia. Es decir, cuando el mercado quiere tanto pudieran en la entrada, porque se da una intervención muy interesante ahora en el mercado del crédito. Hay una empresa, es una intermediaria, y un monopolio de inicia la credibilidad, inicia la parte de crédito más amplificada, cobrar comisiones realmente altísimas. Hay intervención y bueno, claramente hay una condición monopolio de este mercado que lo lleva a precio. Entonces, ahí sí se justifica la intervención del gobierno, no solo los precios en sí, sino abriendo mercados a jugadores. Claro, hay que decirlo también, son mercados puntuales, al final los mercados donde hay ganancias extraordinarias, ya el país va a si no se instala, porque en realidad no está fácil para. Si yo le voy que Chile está haciendo un montón de plata, hoy me voy a poner la siderúrgica. Como se capital, o sea, cada uno de trabajo, la empresa más del mundo, pero yo no te vas a escribir, me debería encontrar bien, mucho. Ahora, un ejemplo que yo usaba, que la verdad que es muy rico, muy cotidiano, que es el del rubro gastronómico, de por qué hay al mediodía hay menú ejecutivo y se lo pasa a la noche y es el mismo plato, pero por supuesto a precio distinto. El valor para el cliente cambia. Pero digamos la definición del ingreso. Normalmente el menú ejecutivo paga 95 pesos. El centro Unión Dependiente, que es un soledad, es decir, no barato que empecemos bien, digamos a mí, ya me fui a poner acá a ver un modelo que se cae pagado y era tolerado, digamos. Entonces, y 95 pesos. Pero hay gente que paga facturas para la noche y otros segmentos sociales. Bueno, pero eso lo planteamos con el problema de definición de ingresos. La concentración de ingresos que me da disponibilidad. ¿Qué toma en cuenta el que hace el plato? Ofrece el mismo bien, pero a distintos precios según el horario. Es decir, ¿qué toma en cuenta? Es una comida rápida en medio del corte de trabajo y una noche se la Paso yo. Eso tiene mucha incidencia. Y eso tiene mucha incidencia en la exposición para los clientes. Por eso estamos poniendo que la rigidez del signo, que es una lectura del costo solamente,
investigaciones, yo estoy pasando, a mí me ponen esa apoyo. En Rosario, el tema de los taxis. Porque los taxis son más caros los fines de semana, después de la vida el costo del FNC, no sé, gasta más de la luz, no es por eso, porque claramente, ¿sí? Hay ciertos factores. Una, escribiendo a la noche, contar con un taxi que se está con los factores. Esto para que los choferes, después de la mañana de la noche, siempre la un más alta. Entonces, usar los taxis inteligentes también ayuda a solucionar muchos problemas públicos. En este caso, de clase de taxi. Las quejas, falta de taxi dando mucho. O sea, porque hubo un precio que tiene más racionalidad, que hay incentivo a algo para que la puerta más de en el momento que quiere hacer. Por supuesto, también se gusta para decir, pero a veces no lo tenía que hacer, pero yo para un momento más, antes que lo tenía que hacer. Necesito la verdad de libertad. No se me nada. La lección. Hay un cambio muy importante. Y algo que es muy importante es esta canción de la cuestión de la parrilla todavía. Pero ahora no, sí, especial, representativo, me parece buena, Pero, de pizza. La plata, de tipo de pizza. todo, De la pizza, la pizzería era una cosa. Sobre el tema de los restaurantes, a mí me gusta poner el ejemplo de ese restaurante que está está Corrientes y Santa Fe, que está en esquina. ese va Es impresionante. Particular, cuando vamos el precio, es la mitad, realmente es la mitad de cualquier otro. Dice que el almuerzo son 40 minutos. Hay también de espacio. Después, Y porque si no, porque si no, la parte. Mira, yo solo Lo que pasa es que tiene un lugar central, como ese lugar, imagínate ahí, y como así vos, yo no sé el precio, pero evidentemente tenemos ese no precio. tiene un buen precio. Y no es la comida. Y eso La comida. Pero quería decir una cosa, bueno, no sé si estamos haciendo todo el tiempo, pero No, en la década del 30, en la década del 30, en Buenos Aires hizo un tipo de restaurante que se llamó Don Pipo, que no sé si existe todavía. No, Don Pipo. Entonces Don Pipo hizo dos platos. Prácticamente, chao. Pasta un plato, vermicelli con una chao, nada más. Y parrilla es, creo que es cuadrilla. Nada de otra cosa, vino de la casa, sin mantener, sin estacionado. Por supuesto, turistas que duró 40 años. No estaba la Coca-Cola, no estaba la Coca-Cola, por ejemplo, la tenía bloqueada, y cosas por el estilo. La imaginación, como vos decís, si vos te fijás en adentro, es mucho. todo el tirado bien. No es así, es muy difícil la respuesta llegue a todos. Ese marco está muy claro. Pero yo entiendo que hoy en día mueve de a punto de que con el signo claro, es un segmento especial. Entonces, un mundo muy pequeño, un abierto rojo, y hay una palabra, de hecho, sigue abierto. Entonces, eso forma parte un poco de tratar la manera de innovar. Y si yo innovo la palabra de cliente, yo puedo tomar el control de los precios. Yo creo que hay que poner también la palabra formador de precios. Porque todo en el fondo, aspiramos a ser formadores de precios. Porque si no somos formadores de precios, somos formadores de precios. Somos más de mercado. Yo recuerdo la frase de Schumpeter, que vamos a hacer el motor de innovación es crear un monopolio. O sea, todos queremos ser únicos en lo que hacemos. Ser únicos en el mundo de precios. O sea, esa es una aspiración muy válida en el mundo empresario. Por supuesto que la práctica, bueno,
barrera que van no a cumplir, no es indicable que eso va a estar bien los precios dentro de determinado marco. Pero bueno, es un tema que a mí particularmente me apasiona y lo que estoy convencido de que hay mucho por hacer todavía, hay muchísimo por hacer. Una realidad es que los economistas la hemos dado un poquito de lado, creo que si le ponemos un poco más de atención desde los micros, nosotros del macro, a desarrollar la solución de inflación, pero también desde el micro, como profesionales de economía, tenemos apoyo para la empresa. Así que no hay que dejarse toda la gente de marketing, no hay que dejarse toda la gente de la empresa. La administración. La economía tiene mucho que aportar al micro y bueno, hay oportunidades. ¿Sí? Hay cosas que, como ya hablamos, que son la Argentina, hay realidad que hay que dejar mucho, que hay cuestiones, la raíz de todo esto, promociones, competencias, de público, de repente pasan en todo lo que tampoco es cuestiones ambientales acá. Hay cuestiones ultravertales, que el problema es que cuando solucionamos la inflación, igualmente tenemos problemas de presión a nivel de resto, donde hay mucho para aportar. Así que bueno, yo en mi parte lo invito a que quieran seguir investigando un poquito el tema, en explicación de ese programa, artículos, todo, bueno, hay que estar recibiendo opiniones, consultas, y por supuesto también un debate, acá no tiene la verdad absoluta, me trata de compartir un punto de vista, y bueno. La pregunta, ¿cómo hiciste para aplicar el precio libre? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos debatiendo, no sé, en alguna oportunidad tendrá el tiempo de venir a compartir los profesores con nosotros, si no, Importante, sí. Es el tema que Es un tema fascinante, por lo que es solución para desarrollo, el de lo que representa el orgullo que es esa cobertura de los precios de la canasta familiar pasa acá. Anteriormente, más. Excelente, un buen problema, entonces nos vemos en la explicación del futuro. Buenas noches. Yo tengo mi opinión de eso. Yo creo que es una cuestión internacional, creo que el precio de los alimentos internacionales es la referencia fundamental a su. O sea que de hecho del 2001 hasta la altura, digamos, el precio de los alimentos. No debe ser el único, sin duda. Porque te da un elemento fundamental. O sea, por eso que yo creo que toda la industria alimenticia. También hubo mucho pedido con diarios, donde dijo cómo estaba el gobierno Cristina, que había. Sí, los diarios, de todo, control, de algo, dijo, no. Que yo comparto, porque la clase, sí, pero no debe ser